Bueno, mis amadas hermanas, vamos a empezar hoy el estudio. Hoy seguimos con el libro de Nehemías. Bueno, hemos dado gracias a Dios por este día y por este tiempo de estudio que vamos a tener. Y bueno, que sea siempre el Espíritu Santo quien nos dirija y nos enseñe, ¿verdad? En esta mañana. Bueno. Habíamos venido hablando sobre el séptimo día y las últimas 3 fiestas que son del pueblo de Israel, hablando de la fiesta de las trompetas, hablando de la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. La semana pasada hablamos sobre la fiesta de las trompetas, ¿sí? Y empezamos a ver que desde el capítulo 9 al 11, vemos cómo el pueblo entró en una aflicción, entró en un lloro, en un lamento, al escuchar la palabra del Señor y al entender el significado, la intención del Espíritu y la revelación de Dios en su palabra. Ellos entendieron la magnitud de sus pecados. Y dice la palabra de Dios que ellos empezaron a llorar y afligirse en extremo de dolor en su corazón por el pecado de ellos mismos y el pecado pues que habían cometido delante de Dios al leer la ley, al escuchar las palabras de la ley y al escuchar los mandamientos de Dios. Empezaron a ver su propia vida y empezaron a darse cuenta que ellos estaban fallando delante de Dios y que estaban con pecado. Entonces ellos empezaron caía perfectamente porque el día 10 de ese mismo mes entraba en sí la celebración de la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación es una preparación para la fiesta de los tabernáculos. Sí, entonces en esta fiesta de la expiación ellos afligían su alma y recibían una limpieza más profunda. Ellos se preparaban en cuerpo, alma y espíritu para hacer esto. Pero es hermoso porque como el Espíritu Santo obra en este tiempo, porque ellos empezaron con la fiesta, a celebrar la fiesta de las trompetas, hicieron la convocación y a medida de que el sacerdote Esdras y los levitas enseñaban la palabra de Dios, ellos empezaron a afligir su corazón. Y el 10 de ese mes empezaba la fiesta de la expiación, que precisamente trata de eso. Entonces es hermoso porque cabal entra la fiesta de la expiación y ellos estaban en ese mismo sentir de esa aflicción de su alma. Y nosotros también, al igual que hablamos la semana pasada del tiempo de las trompetas, que el Señor está sonando trompeta y hablando su palabra y la importancia de que se enseñe la palabra de Dios, porque a medida de que nosotros aprendemos o conocemos la palabra del Señor, cuando empezamos a entender la palabra del Señor, entonces la misma palabra, por eso dice que la palabra es esa agua que limpia nuestro ser. La palabra es como un espejo. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que habla la palabra y nos examinamos a nosotros mismos, viene aflicción a nuestro corazón porque nos damos cuenta que muchas veces estamos en desobediencia, estamos fallándole al Señor. Entonces inmediatamente el Señor obra una expiación en nuestra vida. Y la fiesta de la expiación era para limpiar pecados, para limpiar el alma. Entonces, este tiempo es propicio para nosotros también en estos últimos tiempos, ¿verdad? A medida de que nosotros escuchamos la palabra de Dios y hay palabra, alimento sano de la palabra de Dios, podemos experimentar cómo trae esa limpieza a nuestro corazón porque nos damos cuenta de nuestra condición. Y ahí es donde el Señor empieza a obrar esa expiación. Así como le decía David al Señor en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino recto. Yo creo que esta oración es ideal para nosotros
que a diario, de la misma forma en que David oraba al Señor y le pedía al Señor que examinara su corazón, y que probara y conociera sus pensamientos, yo creo que para nosotros esta oración también debe ser una vivencia. Nosotros necesitamos que el Señor examine nuestro corazón. Y la forma en que el Señor examina nuestro corazón es con la espada del Espíritu, ¿sí? Y Él prueba nuestros pensamientos y los conoce también. Y entonces dice que si David le decía al Señor, y si hay camino de perversidad en mí, guíame al camino recto. Y eso es lo lindo de la palabra de Dios, que a medida que nosotros vamos entendiendo y vamos conociendo la palabra de Dios, cómo se aclara nuestro camino. Y entonces viene ese dolor y esa aflicción a nuestro corazón cuando muchas veces vemos que tenemos caminos de perversidad. Porque como dijo el Señor, pues que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la verdad es que en diferentes niveles, pero aún todos tenemos perversidad en nuestro corazón. Y qué importante es que le digamos al Espíritu Santo que nos lave y que nos guíe al camino recto, porque todos queremos caminar rectamente delante de Dios. Yo creo que el deseo de todos y cada uno, querer honrar a Dios con nuestra vida a medida que vamos transitando en nuestro caminar, ¿verdad? Entonces, qué importante es la fiesta de la expiación. Y en nuestra vida yo creo que es una fiesta que tenemos que seguir experimentándola, permitiéndole al Señor. Estas tres fiestas son hermosas porque van unidas. La fiesta de las trompetas nos habla de la palabra de Dios. La fiesta de la expiación hace la obra de la palabra de Dios, trae esa limpieza. Y vamos a ver cómo en la fiesta de los tabernáculos es tiempo de los frutos, el tiempo de traer los frutos del Señor. Entonces todas estas tres van unidas porque es el proceso de nuestra limpieza en nuestra vida, y a eso es a lo que nosotros queremos llegar, que es a ser fructíferos y a traer los frutos al Señor, que era para lo que servía la fiesta de los tabernáculos. Pero eso ya lo vamos a ver más adelantito. Levítico 23, del 6 al 28, nos dice la palabra de Dios. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de la expiación. Miren para qué era este día: para reconciliarnos delante de Jehová nuestro Dios. Es un tiempo de reconciliación. Por eso es que esta fiesta de la expiación yo creo que es una fiesta que estamos viviendo. Estamos viviendo ya, porque es tiempo de reconciliarnos con Dios. Y dice: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Vean esto, qué tremendo, qué importante es que nosotros experimentemos esta fiesta en nuestra vida, porque de lo contrario hay juicio, por donde dice que será cortado toda aquella persona que no se afligiere, ¿verdad? Viniera un arrepentimiento genuino y una reconciliación para con el Señor, dice que será cortado del pueblo. En cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de la tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces, hermoso es porque es tiempo de reposo, es un tiempo de reposo, pero recordemos que nuestro reposo es Cristo. Entonces, yo creo que nuestro día de reposo es desde que el Señor vino a nuestro corazón y Él quiere que nosotros entremos en este reposo. Y en este reposo, en este tiempo de reposo, nosotros dice que tenemos que aprender a afligir nuestras almas, pero es una aflicción que viene de Dios. Es una aflicción que nos trae a cambio, es una aflicción, no es una tristeza del mundo como la tristeza del mundo, es una tristeza de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Recordemos que la tristeza del mundo lleva a la muerte. Y eso lo tenemos bien claro en las vidas de Pedro y en la de Judas. ¿Por qué? Porque ambos le fallaron al Señor de la misma manera.
O sea, cada uno en su forma, pero los dos le fallaron al Señor. Judas lo entregó y Pedro lo negó. Pero ambos tuvieron tristeza, pero la tristeza de Judas era una tristeza no de arrepentimiento, sino una tristeza del mundo que lo llevó a la muerte, una angustia de muerte, no una angustia o una aflicción que lo llevaba a arrepentirse. Mientras que Pedro tuvo un arrepentimiento, ¿verdad? Tuvo una aflicción, tuvo una tristeza, pero de Dios que lo llevó al arrepentimiento. Entonces vemos que no se trata de cualquier tristeza, es una aflicción que viene de parte de Dios para arrepentirnos. Entonces qué hermoso, porque eso se hace en el día de reposo, y recordemos que cuando nosotros nos afligimos en Cristo, eso trae bendición y vida para nosotros. La intención de Dios en esta fiesta, pues, es que produzca en nosotros el reconciliarnos con Dios, que es lo que nosotros anhelamos cada día, hermanas, porque como es cierto que nosotros a cada instante podemos fallarle al Señor. Y nuestra intención es, estar a cuentas con el Señor a cada momento. Entonces el reconciliarnos, en estar en esa reconciliación, en esa comunión con el Señor es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos la importancia de la comunión con el Espíritu Santo, eso es tan necesario en nosotros, porque cuando nosotros fallamos o actuamos mal, inmediatamente tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye y nos hace reconciliarnos con Dios. Y eso es algo que tiene que ser progresivo en nuestra vida, y solo se hace a medida que tenemos comunión con el Espíritu Santo. Hablando de Jesús, dice Colosenses 1, 19 al 20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Ven lo que les decía, por qué importante es que este tiempo de esta fiesta de expiación se hacía en un día de reposo, porque nuestro reposo es Cristo. Y aquí Colosenses nos dice que la reconciliación tiene que hacerse por medio de la sangre de Cristo, haciendo la paz, dice, mediante la sangre de la cruz. Solo Cristo es el mediador de una reconciliación con el Padre. Por eso es que la fiesta de la expiación se hacía en día de reposo. Amén. Cristo pagó el precio para que fuésemos reconciliados con el Padre, porque estábamos separados de Él. Jesús abrió el camino, rompió el velo. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la nación de Israel y de los gentiles, que él dice que él reconcilió a Dios a tanto a gentiles como a israelitas. Pero aquí lo más importante que queremos entresacar de este verso es que mediante la cruz Jesús hizo la reconciliación con Dios, ya seamos gentiles o ya seamos judíos. Por eso Hebreos 4:16 nos confirma y nos alienta a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, dice, para el oportuno socorro. Qué importante, mis hermanas, es que nosotros entendamos esto. Es vital, es sumamente imperativo para nosotros que entendamos el acceso que tenemos al Padre, la puerta abierta que tenemos al Padre, que nosotros no necesitamos, que sí es importante, por ejemplo, acudir a un ministro, pero que nosotros entendamos que la puerta está abierta para cada uno de nosotros, y en cualquier momento nosotros tenemos esa libre entrada al trono de su gracia. Y el escritor de Hebreos nos habla y nos anima a que confiadamente, con un corazón claro, con una identidad de hijos, tenemos derecho de entrar a la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús rompió el velo.
el velo de su carne, dice, Él rompió eso, Él rompió y ahora podemos tener esa libre entrada al Señor. El mismo libro de Hebreos capítulo 10, verso 19 al 25 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Vieron? Esto es su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí nos sigue hablando de la libertad que Jesús obró en la cruz del Calvario a nuestro favor. Antes nadie podía accesar al Padre. Antes solo podían llegar al sacerdote para que el sacerdote intercediera por él. Pero ahora tenemos un gran sumo sacerdote, que es nuestro amado Jesús, que se presentó delante del Padre no con sangre ajena, dice, sino con su sangre, con su propia sangre. Y por esa sangre Él abrió el velo, Él hizo un camino nuevo. Ya no es el camino de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Jesús abrió su propio camino, un camino nuevo que nos dio libre entrada, rompió el velo y ahora nosotros entramos con toda la libertad como hijos amados que somos. Y eso es lindo porque cuando viene ese entendimiento, nosotros trae gozo y vida a nosotros, porque cuando se está en una religión, las religiones tapan, las religiones detienen la entrada. ¿Se acuerdan que Jesús les decía a los fariseos? Ustedes se ponen a la puerta del reino y no entran ustedes ni dejan entrar a nadie. Entonces es lo que hace la religión. La religión pone un velo, ojalá velo. Es una muralla y evita que las personas puedan entrar libremente. Yo me acuerdo que mi suegra me decía mucho antes, decía, es que Dios tiene tantos que atender que por eso ha puesto sacerdotes, me decía. Entonces Dios pasa, imagínense, me decía, Dios tiene que ver a todo el mundo y por eso ha dejado los sacerdotes. Y por eso uno no puede ir directamente a Dios, sino que están los sacerdotes, me decía, están los santos. Entonces, y qué triste, porque las religiones nos detienen de esa bendición de poder entrar directamente a hablar. Ya nosotros no tenemos que esperar audiencia, ¿verdad? Podemos entrar al tribunal de Cristo, del juez, nuestro Padre Celestial, y podemos presentar nuestros casos delante de Él sin necesidad de intermediario. Muchas veces nosotros vamos ante un ministro por ayuda, por decirle, mire, por orientación, tal vez porque tal vez nos falta un poquito de entendimiento, un poquito de conocimiento. Y gloria a Dios por los ministros, porque ellos nos conducen al Señor. Eso es su papel, para eso están los líderes, ¿verdad? Pero qué rico cuando nosotros ya logramos entender también que si está el ministro, que alegre, pero que si no está, nosotros podemos entrar. No debemos esperar audiencia, ¿verdad? No tenemos que limitarnos a una agenda de un ministro. Podemos entrar confiadamente, con toda la libertad, y no solo al lugar santo, al lugar santísimo, directamente a la Chequiná de Dios, a esa presencia, a la esencia de lo que es el Padre. Directamente delante de su rostro podemos entrar sin que muramos por el gran sumo sacerdote que tenemos, que es Cristo Jesús. Y entonces, como dice Hebreos, sigue hablando, miren lo que dice: acerquémonos con corazón sincero. Es importante esto. ¿Por qué? Porque el tiempo de la fiesta de la expiación nos habla de un reconciliarse con Dios. Pero este reconciliarse tiene que ser algo sincero, de verdad, un corazón sincero. No sea el arrepentimiento que muchas veces se tiene, que en realidad, si uno se pone a analizar el verdadero arrepentimiento, o el arrepentimiento en sí, es cambio de dirección. La palabra arrepentimiento nos habla de un cambio de dirección, pero a veces no es arrepentimiento lo que se tiene, sino que es como remordimiento. Y el remordimiento nunca nos va a llevar a cambio, pero el arrepentimiento sí. Por eso es necesario que nos acerquemos al Señor con un corazón sincero. ¿Por qué? Porque al Señor no lo vamos a engañar, jamás.
Jamás vamos a engañar al Señor. Entonces es importante que nos acerquemos, no solo con la libertad que tenemos como hijos de Dios, sino también entendiendo que no podemos ocultarle nada a nuestro Dios. Por eso tenemos que venir con un corazón completamente abierto, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado. Y dice, en plena certidumbre de fe, entendiendo que nosotros podemos acercarnos con toda la confianza, que nosotros tenemos ese acceso al Señor y que Él nos escucha. Él no nos va a decir, mire, sabe que venga mañana, o estoy ocupado, disculpa hija, ahorita no te puedo atender. No, podemos entrar con plena certidumbre de fe. Es importante que a todo lo que nosotros hagamos delante de Dios tiene que ir con fe, porque la palabra de Dios dice que la fe es necesaria, que el que se acerca a Dios, dice Santiago, tiene que venir con fe delante de Dios, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, al Señor no nos podemos acercar si no venimos con fe, creyendo que Él nos escucha. Purificados, dice, los corazones de mala conciencia. Tenemos que ver, por eso es ese tiempo de expiación, pedirle al Señor que nos purifique nuestro corazón, venir al Señor con manos limpias. Por eso es importante siempre pasar por el agua. Fíjense que es una figura muy hermosa. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, primero pasaba por la fuente una fuente de agua que estaba en el atrio. Entonces siempre los sacerdotes se lavaban sus manos y sus pies para entrar al lugar santo, y luego el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Entonces, qué importante es que nosotros, cuando vamos directamente a la presencia de Dios, tomemos un tiempo, no solo para adorar al Señor, sino también para purificar nuestros corazones, para entrar con confianza, con la libertad, con un corazón purificado de mala conciencia. Mire, dice, lavado los cuerpos con agua pura. Era lo que les decía, lo que hacía el sacerdote cada vez que entraba al atrio. En el atrio estaba esa fuente de agua donde los sacerdotes se lavaban y los levitas también se lavaban en esa agua, ¿verdad? Entonces dice después, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A mí me llamó mucho la atención todo este párrafo desde el 19 al 25 de Hebreos 10, porque habla exactamente lo que ejemplifica o lo que representa la fiesta de la expiación para nosotros. Es un tiempo de acercarnos a Dios, es un tiempo de entrar con confianza, es un tiempo de purificar los corazones, de lavar nuestra vida y de mantenernos firmes por medio de esa palabra, sin fluctuar, o sea, sin doble ánimo, o sea, siendo recto, siendo de un solo sentir, de un solo corazón. Dice que retengamos nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y qué lindo, porque aquí nos habla también de la comunión entre hermanos. Es un tiempo no solo de limpiarnos a nosotros, sino de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permitimos la expiación en nuestra vida, la limpieza de Dios, eso definitivamente nos tiene que llevar al amor y a las buenas obras, y cuanto más para los de la familia de Dios. Dice el apóstol Pablo, hagamos el bien, ¿verdad? Dice, y no dejándonos de congregar, dice, como algunos tienen por costumbre. Lamentablemente ahorita se volvió una situación de fuerza mayor el no congregarnos, pero ya ve que gloria a Dios, porque hemos encontrado las maneras de hacerlo, ya sea por reuniones, ya sea por videos, pero mire, lo hemos estado haciendo. Gloria a Dios, porque no nos hemos dejado de congregar, y gracias a Dios porque hemos estado cumpliendo esta palabra, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ¿verdad?
Y eso creo que era lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Este tiempo ha sido un tiempo de exhortación, ha sido un tiempo de limpieza, ha sido un tiempo de edificación entre nosotros. Y como hemos seguido congregándonos, gloria a Dios por eso, el Señor ha permitido esto en nosotros, que sigamos edificándonos en amor, estimulándonos en amor. Y dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y eso es algo que tenemos bien claro, mis amados hermanos, que el día del Señor se acerca. Por eso es que nosotros estamos con el anhelo de limpieza, con el anhelo de pedirle al Señor que limpie nuestros corazones, que nos lave de nuestros pecados y que nuestra alma sea expuesta para que podamos rendir al Señor de esas áreas que ahora todavía no hemos rendido. Dice, teniendo la libertad para que esta fiesta de expiación sea una realidad en nosotros, no nos neguemos pues a que el Espíritu Santo obre en nuestra alma y anhelemos ser limpiados por Él. Porque si no dejamos que el Espíritu haga esta fiesta en nosotros, seremos cortados de la congregación de Dios, como le decía Levítico. Entonces, es mejor la tristeza de Dios que el gozo del mundo, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve? La gente en el mundo cree que está en gozo y que todo eso, pero ese gozo del mundo lleva a la muerte. Mas la tristeza de Dios nos lleva al arrepentimiento y a humillarnos y a limpiarnos. Dice, mientras la limpieza es hecha, trae tristeza. Muchas veces, hermanas, tenemos que reconocer que cuando el Señor a veces toma su tiempo para limpiarnos, muchas veces trae tristeza a nuestro corazón porque duele. Duele el hecho de ser limpiados. Duele y a veces duele nuestro corazón porque a veces hay costras que están tan pegadas en nuestra alma que el Señor toma su tiempo, porque si las quitara de un solo fuera demasiado doloroso. Pero a veces el Señor toma su tiempo para quitarnos la costrita de nuestra alma, de nuestro corazón, y por eso duele. Santiago 4 del 8 a 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago nos dice que necesitamos acercarnos a Dios, es importante. Y esto cuando dice que Él se acercará a nosotros, no es que Él esté lejos y va a acercarse si nosotros nos acercamos. Aquí lo que implica es que nos acerquemos a Dios porque Él ya se acercó. Acuérdense que Él ya dio el primer paso. Él dio a su Hijo. Jesús murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. Entonces, por eso Él ya dio el primer paso. Él ya está cercana está la palabra de salvación, dice la palabra. Entonces nosotros somos los que necesitamos acercarnos a Dios porque Él ya está cerca. Y también hace un llamado a los pecadores a limpiar las manos. Esto nos habla de nuestras acciones. Cuando Santiago nos dice que limpiemos nuestras manos, es que a cada día, mis amadas hermanas, nos damos cuenta que nosotros tenemos que purificarnos, ¿verdad? Lavar nuestros pies, ¿se acuerdan cuando el Señor llamó a sus discípulos y lavó sus pies y les dijo, déjenme que los limpie? Y Pedro no quería. Entonces el Señor le dijo a Pedro, si tú no te dejas limpiar, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dijo, Señor, si es así, entonces límpiame todo. El Señor le dijo, no es necesario, ¿verdad? Porque vosotros ya estáis limpios por la palabra, pero es necesario lavarlos los pies por nuestro caminar, porque en el caminar, en el diario vivir, ensuciamos nuestros pies, así como nuestras manos, nuestras acciones. Muchas veces nuestras acciones no son completamente puras delante de Dios. Entonces es importante que nosotros limpiemos nuestras manos, que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que examine nuestras obras, examine nuestro proceder, qué es lo que estamos haciendo, si estamos cometiendo pecado delante de Dios con nuestras acciones. Por eso es importante que limpiemos nuestras manos. Y a los de doble ánimo les llama purificad
vuestros corazones, ¿verdad? Porque el de doble ánimo, dice Santiago 1:8, es un hombre inconstante en todos sus caminos, que hoy dice una cosa, que mañana dice otra cosa. Entonces es importante que nosotros no seamos de doble ánimo. En Apocalipsis hay una exhortación bastante fuerte, ¿verdad? Con la iglesia de la Odisea. En el capítulo 3, versículo 15 al 19 le dice: yo conozco tus obras, le dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, le dice el Señor, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor no quiere que nosotros seamos de doble ánimo, que hoy estemos ardiendo en el espíritu, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que se venga el diablo, yo lo cacheteo, yo le hago esto y lo otro, y al día siguiente estoy llorando porque siento que el Señor no me escucha. Eso es ser de doble ánimo, mis hermanas. No podemos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que aprendamos a confiar de tal manera en Dios, que aunque hoy mis ojos vean, hoy veo al Señor y lo veo, si es posible, en visiones, lo veo, pero que si mañana no lo veo con mis ojos físicos, que siempre siga creyendo que Él está ahí conmigo. El Señor quiere eso. A Él no le gusta. Dice que por cuanto no eres frío ni caliente, sino que tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vea esto, ves todo lo que le dice a las personas de doble ánimo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Esto nos habla del hecho de que encontremos el contentamiento, encontremos la bendición de lo que es pasar por el fuego, pasar por las pruebas, que aprendamos que aún en medio de las pruebas Dios está con nosotros, aún en medio de las situaciones donde nosotros creemos que Dios no me escucha, Él está allí. Por eso compres oro refinado en fuego, o sea, ese oro, esa bendición de que se recibe en medio de las pruebas, confiando en Dios, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Esto nos habla de buscar la santidad de Dios, porque el de doble ánimo hoy quiere ser cristiano, mañana tal vez, quién sabe, tal vez me voy con mis amigos o todo eso. Hay una inconstancia en lo que cree. Por eso el Señor le dice: busca vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas bien. Yo reprendo, dice, y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vean, esto es hermoso, esto me gusta. Yo reprendo y castigo a los que amo. Esta palabra nos da confianza, esta palabra nos anima. Yo creo que es muy importante que nosotros la memoricemos y entendamos que la reprensión y el castigo viene de un Padre amoroso. Y como muchas veces ha dicho el pastor, aunque la mano del Padre sea una mano pesada, es la mano del Padre y nunca va a querer nuestro mal, a pesar de lo pesada que la sintamos. Porque Él dice acá: yo reprendo y castigo a los que amo. Entonces la reprensión viene del Espíritu, mis amadas hermanas. Viene del Espíritu, y es importante que aprendamos a escuchar al Espíritu y hagamos caso a la reprensión. Porque cuando nosotros escuchamos la reprensión del Espíritu, nos evita que vayamos al castigo. Porque eso es algo tan natural y tan normal que lo podemos ver en nuestros hijos. Si nosotros le decimos a un hijo: hijo, no hagas eso, y el hijo hace caso, pues no hay necesidad de castigarlo. Pero ¿qué pasa si nosotros lo reprendemos y le decimos: hijo, no haga eso, y lo sigue haciendo, y le volvemos a decir y le sigue haciendo y lo volvemos? Y el Señor, tenemos que, como padres, nosotros llega un momento que: oye, ¿qué hijo no hizo caso? Venga para acá, castigo. Entonces, y eso es lo lindo del Señor. Por eso es importante que seamos sabios, que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu para la reprensión. Porque cuando el Señor nos reprende de algo que estamos haciendo que es incorrecto delante de Dios, es para no ser castigados y para que corrijamos nuestros caminos.
Pero aún si llegamos al castigo, también es amor del Padre, porque Él no nos va a dejar, ¿verdad? Él nos va a castigar para que aprendamos. O aprendemos por las buenas o aprendemos por las malas. Yo les digo a mis hijos, mis amados, mis niños, les digo yo, aprendamos de Jonás. Jonás obedeció a Dios a las malas, no seamos como Jonás. ¿Por qué hay que hacer caso a las malas? Hagamos caso a la buena, a la primera. Es mejor obedecer a la primera reprensión o a la primera ordenanza que de todas maneras hacer caso y luego bien, como dicen aquí, bien apaleado, ¿verdad? Porque vemos cómo salió Jonás de la ballena, salió hasta medio muerto. Entonces, pero aún ahí vemos el amor de Dios. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y lo que nos manda aquí Santiago es a afligirnos, a lamentar y a llorar. Esto es lindo, esto es hermoso, hermanos, de verdad. Cuando aprender a afligirnos y a lamentarnos y a llorar delante del Señor. Yo le decía ayer a alguien, qué importante es que cuando te pasa una circunstancia, ¿qué es lo que haces? ¿Corres al Padre o vas a llorar allá tú sola, a sobarte tu alma tú sola o lloras delante del Padre? Es importante que aprendamos a afligirnos, a lamentarnos o a llorar, pero delante del Padre, ¿verdad? Que nosotros vayamos delante de nuestro Padre y le digamos, Señor, aquí estoy, tengo aflicción de espíritu, tengo lamento en mi corazón, estoy llorando, pero quiero hacerlo delante de ti. Toma mis lágrimas, trae paz, trae reposo a mi corazón, pero hay que hacerlo delante de Dios, ¿verdad? Una aflicción, como les digo, una aflicción que nos lleve al arrepentimiento, una aflicción que nos lleve a Dios, no una aflicción que nos separe de Dios, porque hay tristeza que nos separa de Dios, porque yo he escuchado a alguien que dice, ¿y por qué Dios permite esto? Y entonces lo que hace esa expresión es acreditarle al Señor un despropósito y eso hace que la persona en lugar de buscar orar a Dios, lo aleja porque le atribuye al Señor un despropósito, como que dice, si Dios es bueno, si Dios fuera bueno, no permitiera esto, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Yo le decía a alguien ayer, la injusticia del hombre no elimina jamás la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante es eso, que aprendamos a afligirnos, a lamentar y a llorar delante de Dios. Amén. Entonces, la tristeza de Dios produce gozo. Pero qué lindo cuando ya la tristeza ha terminado. Cuando la expiación termina, el Señor produce gozo en nuestro corazón. Jesús dijo, como la mujer que tiene dolores de parto, hizo una comparación en Juan 16:21. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, pero porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y el Salmo dice, el Salmo 51:8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces, qué lindo es saber que después que el Señor permite este tiempo de tristeza, este tiempo de expiación, es tiempo de gozo. Viene gozo a nuestra vida porque Dios obra. Dios, una vez que obra el Señor en nosotros, trae a nuestra vida ese gozo. Así como la mujer dice, ya no se acuerda más de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Y Hebreos 12:11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, miren, después la tristeza se convierte en gozo, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, qué lindo es saber que nosotros, cuando el Señor nos mete a una aflicción, a un tiempo de limpieza en nuestro corazón, es pronto, porque prontamente va a venir tiempo de gozo para nosotros. El Señor va a cambiar nuestro lamento en baile, dice la palabra de Dios.
Y es lo que Nehemías le hizo entender al pueblo. En Nehemías dice, al ver al pueblo con un corazón verdaderamente arrepentido, le dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. Y en otra versión, la Reina Valera 1989 dice, id y comed ricos manjares, bebed bebidas dulces y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Amén. Después de la aflicción, el Espíritu nos capacita. ¿Para qué? Para comer grosura. Después el Espíritu, después de tiempo de aflicción, viene tiempo de deleite, viene tiempo de comer grosura. Cuando la palabra de Dios habla de grosura, habla de manjares, habla de abundancia, aún habla de lo mejor de la tierra. Génesis 27-28 habla de que el Señor le iba a dar a Abraham, le dijo, la grosura de la tierra va a ser para ti. Entonces esto nos habla de lo mejor, de la abundancia. Isaías 55 del 2 al 3 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando nosotros aprendemos a oír atentamente la voz del Espíritu y comer el bien, eso significa permitir esa palabra, esa limpieza en nosotros. Cuando escuchamos y comemos el bien, esa palabra de Dios que trae limpieza, se deleita, dice, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Entonces, qué hermoso es esto, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Dice el Salmo, miren, esto es bonito. Dice el Salmo, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú le abrevarás del torrente de tus delicias. El Señor, cuando nos hace pasar tiempo de aflicción, después de esto, el Señor nos permite grosura de su casa. ¿Qué significa esto? Que nos hace participantes de lo que es suyo, de la grosura. ¿Por qué les digo que el Señor nos hace participantes de lo abundante, de lo rico, de lo mejor? Todo eso está disponible para nosotros. La palabra de Dios en Éxodo 29, de 22 al 25, habla de que la grosura de los holocaustos, la grosura era dada al Señor, era quemada delante de Dios y subía como olor fragante. Pero ahora Él nos ofrece grosura a nosotros. Después de pasar tiempos de aflicción, significa que Él nos da de su grosura. Esa grosura significa que nos hace participante de lo suyo. ¿Por qué? Porque la grosura era una ofrenda encendida a Jehová, pero ahora Él nos la promete a nosotros. Nehemías le dijo, id y comed grosura, les dijo. Eso significa, es lo que el Señor hablaba en Juan 16, 14 al 15. Cuando el Señor Jesús habla del Espíritu Santo, le dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces esa grosura no solo habla de bienestar, también habla de entendimiento, habla de conocimiento, habla de tesoros escondidos, habla de bendición de Dios que es por medio del Espíritu Santo, que toma de lo que es de Jesús y nos lo da a nosotros. Porque Jesús tomó lo del Padre, porque dijo que todo lo del Padre era suyo, y el Espíritu toma de lo de Jesús y nos lo da a nosotros. Entonces, qué lindo es saber que nosotros podemos darle este tiempo al Espíritu de expiación, permitirle al Espíritu que obre en nosotros esa limpieza. ¿Por qué? Porque viene tiempo de grosura, viene tiempo de deleite, viene tiempo de abundancia, viene tiempo de bendición, porque Él nos permite compartir de lo suyo, porque
nosotros nos hemos despojado, nos hemos limpiado y compartimos esa santidad con Él. Él comparte de su bendición con nosotros. Y qué lindo es esto, porque también Esdras y Nehemías, ambos los mandaron no solo a comer grosura, sino también les dijo, bebed vino dulce. El vino representa, como ya hemos mencionado, el gozo del Espíritu Santo. Él nos da la fortaleza, la que nos capacita para ponernos la armadura de Dios. Por eso, Efesios 6, 10, 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y nos vistamos de la armadura de Dios. O sea, el gozo del Señor, dijo Nehemías ahí en el 10, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y a veces nosotros queremos fortalecernos en el Señor, pero ¿cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? Por medio de su gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y eso es lo que representa el vino dulce, el gozo del Señor. Y cuando el Señor establece su gozo en nosotros, nos da la fuerza que necesitamos, el poder que viene solo de Él, y nos capacita para vestirnos de la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo. ¿Se dan cuenta qué importante es la limpieza, esta fiesta de expiación? ¿No se han dado cuenta que muchas veces no podemos pelear contra el enemigo? Y el enemigo nos gana una y otra vez, y nosotros decimos, Señor, ¿por qué no logro vencer esto? Y es porque tal vez tenemos suciedad en nosotros. Hay pecados en nosotros que le abren las puertas al diablo, y el diablo sigue metiéndose como Juan por su casa, y nosotros no podemos tener ni una victoria delante de él. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. Pero después que nosotros hemos permitido esa expiación del Espíritu en nuestra vida, esa limpieza, eso nos capacita para ser fortalecidos en el Señor. Viene el gozo del Señor que nos da la fuerza para podernos poner la armadura de Dios para hacerle frente al enemigo, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es saber esto, hermanos, porque muchas veces el pecado que hay en nosotros evita que nosotros seamos fuertes ante el enemigo. Y entonces por eso el enemigo pasa ganándonos batalla tras batalla, porque nosotros tenemos pecado que no le hemos permitido al Señor que limpie. Al Espíritu Santo no le hemos dado esa autoridad para que Él venga y obre esa expiación en nosotros por medio de la sangre de Cristo, para que después que hayamos pasado este tiempo de limpieza, podamos comer de su grosura, podamos beber ese vino dulce. Y no solo eso, que cuando nosotros ya estamos fortalecidos, tenemos esa parte, esa grosura del Señor en nosotros, estamos capacitados para dar a otros que no tienen nada preparado, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante, pero ya estamos hablando de gente que también ha pasado por la expiación, ¿verdad? Pero a veces el Señor da más sabiduría, da más de acuerdo a su riqueza. Él da conforme a cada uno, conforme al don de Dios, conforme a lo que Él quiere. Primera de Corintios 2, del 6 al 7 dice Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces aquí vemos que nosotros ya estamos capacitados para compartir con otros que están pasando con nosotros lo mismo, ¿verdad? Porque ellos fueron a compartir con otros, ¿verdad? Que estaban también en este tiempo de expiación, en este tiempo. Entonces el apóstol Pablo dice que podemos compartir con otros, estamos en un mismo sentir. No sé si les pasa a ustedes que a veces nosotros hemos recibido algo del Señor y vamos y lo compartimos con alguien, y hay personas que solo lo escuchan a uno como que, ¿y este qué tiene, va? ¿Y esta qué tiene, de verdad? ¿Qué?
Y nosotros a veces nos estamos gozando y queremos compartir esa misma revelación, ese sentir del Espíritu. Pero no cabe duda que muchas veces solo con otras personas que están en ese mismo sentir que nosotros, nos pueden comprender. Y qué bonito y qué hermoso es cuando nosotros podemos compartir con alguien que está en el mismo sentir de nosotros, y es un gozo porque la otra persona también se goza. Por eso Pablo dice, hablamos sabiduría con los que han tenido sabiduría, ¿verdad? Entonces, qué lindo es esto, porque este tiempo va a ser un tiempo, este tiempo de expiación es un tiempo para compartir. Tal vez usted, el Señor le ha dado una grosura o una revelación de Él que ha sido para usted, pero cuando me la comparte yo me edifico. Y cuando yo comparto con usted una grosura que el Señor me ha dado a mí, también la edifico a usted. Y de eso se trata, el edificarnos unos a otros en este tiempo de expiación, en este tiempo que Dios está haciendo en nosotros, ¿verdad? El gozo producido por la aflicción de la fiesta de la expiación nos prepara y nos hace aptos para entrar a la fiesta de los tabernáculos. Esta es la tercera fiesta en la que estamos pronto a entrar como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo. Estamos pronto a entrar a esta fiesta de los tabernáculos. Es la fiesta de los tabernáculos en la restauración, y lo que la palabra de Dios habla, la lluvia tardía. Nehemías 8, del 13 al 14, dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Vean, qué hermoso. Después de que ellos habían pasado esta fiesta de la expiación, fiesta de las trompetas, ya habían celebrado la fiesta de las trompetas, habían celebrado la fiesta de la expiación, dice que se reunieron los líderes, los cabezas de las familias de todo el pueblo, y se reunieron con Esdras porque ellos se querían entender más. Estos líderes, Dios los había despertado con un sentir de una necesidad de no solo restaurar sus vidas, sino de entender la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos necesitando este tiempo. Los líderes, este ministerio quíntuple, que se prepare ellos primero. Ellos tienen que levantarse, tienen que tener ese sentir del Espíritu, ese restaurar de sus vidas, ese entender la palabra de la ley, para luego hablar con el pueblo, para luego hacer que el pueblo, que la iglesia se prepare para meterla a la fiesta de los tabernáculos. Pero es esencial que ellos mismos conozcan y entiendan no solo la voluntad de Dios con respecto a su llamado y ministerio, sino también que entiendan la voluntad de Dios para la iglesia, así como que la hagan entender al pueblo de manera que sea edificado, llevándolo a la unidad de la fe y al crecimiento del conocimiento de Dios, para tener una identidad firme y no caiga la iglesia en doctrinas de error. Y aún más en este tiempo que ya está próximo, el tiempo de la última cosecha, el tiempo del avivamiento. Eso lo dice en Efesios 4 del 11 al 15, ¿verdad? Que es la obra del ministerio quíntuple a lo que está siendo llamado. El tiempo de la restauración tiene un fiel cumplimiento en la iglesia, por lo que esta fiesta es un tipo de la lluvia postrera que experimentará la iglesia antes de la venida del Señor, ¿verdad? Hechos 3, 19 al 21 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces el Señor está esperando este tiempo de restauración, porque Él va a estar allá en el cielo hasta el tiempo de la restauración, y es lo que nosotros estamos esperando, esta lluvia tardía. En Israel hay dos lluvias principales. Estaba la lluvia temprana, que prepara la tierra para sembrar, y la lluvia tardía, que es en el 7º mes, la cual madura la cosecha. Luego esta cosecha es traída durante la fiesta de las cosechas, ¿verdad? Que es la misma fiesta de los tabernáculos.
Entonces, necesitamos, hermanas, orar. Orar para que los líderes de la iglesia de Cristo en todo el mundo entren en esa unidad del Espíritu, que puedan levantarse del sueño, que puedan alinear sus vidas a la voluntad de Dios, para que la iglesia empiece a manifestar la restauración que nosotros añoramos. Y que conste que aquí estamos hablando no estoy hablando de unidad de religiones ni de ecumenismo, sino estoy hablando del verdadero cuerpo de Cristo, de la unidad de la fe en Cristo Jesús, del cuerpo de Cristo. No estoy hablando de religiones. Amén. Entonces dice que ellos se juntaron para entender la palabra de Dios. Y hallaron, dice, escrito en la ley de Jehová, que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Entonces, ellos entendieron que venía el tiempo, estaban justo en el tiempo propicio para celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué hicieron ellos? Dice, y que hiciesen saber, dice, y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte, traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito, ¿verdad? Entonces ellos, cuando entendieron que era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, alentaron al pueblo, anunciaron a todas las ciudades, mandaron mensajeros para que proclamaran que era tiempo de la restauración, era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, y empezaron a decir, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Ellos querían celebrar la fiesta de los tabernáculos. El olivo habla de paz y reposo. Y aquí vamos a ver lo que significa cada uno de estos tipos de árboles. El olivo habla de paz y reposo. El pino o olivo silvestre, que es lo mismo, habla de protección y de contención en relación con que Israel fue separada del mundo y protegida de sus enemigos. Y para la iglesia está hablando de santidad, de separación del mundo. El mirto o el arrayán es un árbol hermoso, siempre verde. Y el hecho de que el nombre de la reina Esther se derive de ese nombre, Hadasa, que significa mirto, árbol de mirto, porque ese era el nombre de la reina Esther, Hadasa, el nombre hebreo, y el nombre persa fue Esther. Pero Hadasa significa mirto. Para ilustrar, dice, la hermosura del Señor manifestada en esta fiesta. La palmera es un símbolo eterno de justicia, mientras que los árboles frondosos son símbolos de la fuerza de Dios. Y el monte es símbolo de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña este verso 15? Que es en la presencia de Dios, la fuente eterna, la que da todo lo que nosotros necesitamos para entrar a esta fiesta de los tabernáculos y para participar de ella. La paz y el reposo solo lo encontramos en la presencia de Dios. La protección y la santidad solo en la presencia de Dios. Esa hermosura de Dios, esos dones de Cristo que son dados a nosotros solo en la presencia de Dios. La justicia solo la vamos a obtener en su presencia. La fortaleza solo puede encontrarse subiendo al monte, a la presencia de Dios. Entonces es importante entender esto, que para que nosotros podamos prepararnos para la fiesta de los tabernáculos necesitamos todas estas cosas: paz, reposo, protección, santidad, la hermosura de Dios, la justicia y la fuerza de Dios. Y esto nos prepara para la fiesta de los tabernáculos. Y dice el 16. Salió pues el pueblo, dice, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Es interesante ver cómo el pueblo salió de sus moradas
para habitar en unidad, en enramadas. Esto nos habla de la unidad a la que tiene que llegar la iglesia, ¿verdad? Juan 17:23, el Señor hablaba y decía: Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué importante el anhelo del Señor, que nosotros entremos a la unidad como un solo cuerpo, ¿verdad? Y en este tiempo, en la fiesta de los tabernáculos, es el tiempo donde la iglesia de Cristo se va a unir. Y como les digo, no estamos hablando de religión, estamos hablando de cuerpo de Cristo, de la esencia de la iglesia. En cualquier parte del mundo se va a unir la iglesia como un solo hombre. Y aún en el reino milenial, esta fiesta se celebrará y unirá a todas las naciones. Eso lo habla Zacarías. Recordemos que la palabra de Dios las profecías se cumplen tanto en la iglesia como en Israel también, ¿verdad? Entonces dice que Zacarías 14:16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Israel, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. También en el tiempo del milenio se va a celebrar esta fiesta. Dice entonces que ellos acamparon en la plaza de la fuente de las aguas. Lo que nos sigue hablando de la abundancia de palabra y abundancia de la unción del Espíritu que será derramada en esta fiesta. Entonces va a ser un tiempo como nunca antes. Es el tiempo del avivamiento que estamos esperando. Dice que también acamparon en la plaza de la puerta de Efraín. Recordemos que Efraín significa Dios me ha fructificado. El fruto que sale de la aflicción. Eso lo encontramos en Génesis 41:52. Dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Esto también nos habla de que esta fiesta será conocida por el gran número de descarriados que volverán al Señor durante este tiempo de avivamiento. Nos habla de los descarriados porque Efraín fue una de las tribus que más se alejó de Dios, pero en este tiempo va a ser la tribu que va a regresar al Señor. Entonces va a ser simbólicamente en la iglesia representa a todos los descarriados, todos los hijos pródigos van a volver al Señor en este tiempo de la fiesta de los tabernáculos, en el tiempo del avivamiento que estamos esperando. Todos los hijos pródigos van a regresar a casa, y los que ya estamos en casa, es el tiempo de la fructificación al 100%. Porque Efraín también significa Dios me haga fructífero. Entonces es para que el tiempo donde los fieles vamos, digo porque yo quiero estar allí, vamos a llegar a la estatura, va a dar la fructificación del 100%, ¿verdad? Es el tiempo de la gran cosecha, que habla la parábola de Marcos 4:26 al 29, ¿verdad? O sea, ahí ustedes en casa también pueden buscar esa parábola y van a ver qué lindo es, que dice que es la gran cosecha, cuando ya la cosecha está madura. Por eso habla de la madurez, ¿verdad? Aquí los fieles van a llegar a la madurez en este tiempo del avivamiento de la fiesta de los tabernáculos. Y dice Nehemías 8:17, y toda la congregación volvió de la cautividad, dice, hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. La palabra de Dios encontramos en la historia en 2 Crónicas 5:3 que en tiempo del rey Salomón se observó en parte la fiesta de los tabernáculos, pero no fue hecha como en tiempo de Josué. Incluso en tiempo de Zorobabel, en el libro de Esdras, vemos que también celebraron la fiesta de los tabernáculos. Pero aquí nos está hablando de que la está comparando como en tiempo de Josué. O sea que fue la fiesta de los tabernáculos. O sea, no fueron, las otras fiestas se quedaron cortas
en comparación a esta fiesta. Fue la fiesta de la restauración, representa la última fiesta, es el último tiempo, es el tiempo profético, entonces es la fiesta de los tabernáculos. No se había celebrado, dice, como desde los tiempos de Josué hasta esta, porque hubo una gran alegría. Va a ser un tiempo hermoso, va a ser un tiempo de milagros, va a ser un tiempo de manifestación de la gloria de Dios como nunca antes. Va a haber salvación, va a haber alegría, va a haber abundancia de palabra, va a haber abundancia de poder de Dios, va a haber tiempo, incluso va a ser tiempo donde aún muertos van a resucitar, la gente va a sanar, un poder de Dios extraordinario, y de verdad anhelemos, hermanas, ser parte de esta fiesta, que es lo que estamos esperando. Pero es importante que pasemos tanto por la fiesta de las trompetas y la fiesta de la expiación para que podamos llegar a esta fiesta de los tabernáculos. Y dice, para terminar, el versículo 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Entonces, aquí nos hace énfasis de cómo habrá abundancia de palabra durante toda la fiesta. Dice que Esdras todos los días estuvo hablando la palabra de Dios, hablando de la ley. Entonces, sigamos pidiendo. Es necesario, hermanas, que sigamos pidiendo que el Señor levante estos maestros de justicia que vamos a necesitar en este tiempo. Hombres y mujeres al estilo de Esdras. Que hombres que preparen su corazón para compartir la palabra, para enseñar la palabra. Entonces, muy hermoso esto, hermanos, que este tiempo que lo estamos anhelando. Y dice que el 8º día fue día de reunión de asamblea, una reunión de escogidos. Yo no sé, pero yo no quiero hablar de lo más, pero después que termine el 7º día, viene el 8º día, que es una reunión de los escogidos de Dios. Entonces, ahí el Señor puede ser tiempo de la parrucía del Señor, puede ser tiempo de el hijo varón arrebatado, no sé. Es un día de reunión de la asamblea de los escogidos de Dios, dice la palabra de Dios. Así es que anhelemos y esperemos esta fiesta de los tabernáculos y pidámosle al Señor ser parte de esta fiesta, pero permitámosle al Señor la fiesta de las trompetas y las fiestas de la expiación también en nuestra vida, para que experimentemos esta fructificación que anhelamos y esta madurez que solo viene por medio de esta fiesta y el Espíritu de Dios. Amén.